Patología pulmonar. Eh, en cuanto a patología pulmonar, los temas obvios de examen respecto al Step 1, pues son las EPOC, al igual que los procesos relacionados a neumonía y las neoplasias. Algunas otras cosas pueden ser relacionadas también a neumoconiosis. No se desgasten mucho cuando estén haciendo su estudio individual en malformaciones congénitas y eso. No es mucho lo que hay que hablar, y lo que hay que hablar de malformaciones es demasiado obvio. Agenesia de pulmón, hipoplasias, ah, fístulas, en realidad no es algo que es más de sentido común que de saber algo. Entonces, vámonos con las EPOC. Cuando uno piensa en las EPOC, tiene que saber que son cuatro entidades, ¿sí? Enfisema, bronquitis crónica, asma y bronquiectasias. La más rara de ellas es la bronquiectasia. Es la última que entró al grupo, ¿sí? No, antes, cuando uno hacía referencia a las EPOC, se refería básicamente a enfisema y bronquitis crónica, luego metieron el asma, y ahora incluyeron en esa lista la bronquiectasia. ¿Por qué razón? Porque todas son enfermedades en las cuales hay una obstrucción crónica al flujo de aire. Sin embargo, pues su frecuencia es mucho menor. Entonces, enfoquémonos en las tres más comunes: asma, enfisema y bronquitis crónica, que son las que ustedes definitivamente iban a ver en su examen. La diferencia mayor agrupando esas tres enfermedades y el punto común de inflexión de las tres es que la diferencia radica en que enfisema y bronquitis crónica son enfermedades irreversibles, ¿sí? O parcialmente reversibles si se detecta tempranamente, sobre todo la bronquitis crónica, al flujo de aire, ¿sí? Con un cuadro de obstrucción. Mientras que el asma produce un cuadro reversible, ¿sí? Episódico pero reversible. A grandes rasgos, ¿cómo definimos las tres? Primero, el enfisema. Es una enfermedad en la cual hay disminución de la trama alveolar, llevando a disminución del área de intercambio gaseoso. Entonces, a grandes rasgos puede definir enfisema como eso. La bronquitis crónica, ¿qué es? Es un cuadro obstructivo respiratorio crónico en el cual hay hipersecreción de moco, lo cual lleva a disminución del calibre de la vía aérea, acompañado de inflamación crónica, produciendo una alteración inflamatoria y obstructiva de la vía aérea. Y finalmente, asma la podemos definir como un cuadro episódico consistente en episodios de broncodilatación que, con la frecuencia de aparición y la repetición de las mismas, lleva a que se hipertrofie el músculo liso, causando una serie de cambios en el patrón de enfermedad a largo plazo. Entonces, a grandes rasgos son las tres definiciones de las tres enfermedades. Veamos en detalle algunas cosas. El paciente con EPOC y el paciente con bronquitis crónica. Para el Step 1 es muy importante caracterizar los pacientes, ¿sí? Porque a ellos les interesa que el médico que certifican sepa reconocer con facilidad los patrones de enfermedad para que haga diagnósticos correctos. Tengan en cuenta entonces que el paciente enfisematoso versus el bronquítico crónico son muy diferentes desde el punto de vista semiológico. El paciente enfisematoso tiene una particularidad: es un paciente que tiende a la cachexia, es un paciente consumido, es un paciente que no tiene un aspecto cianótico, pero sí tiene un aspecto de congestivo. Entonces, ese paciente es de color rosado, muy delgado, consumido, aparente enfermedad crónica, y generalmente está en muy mala condición general. Mientras tanto, el paciente eh, con bronquitis crónica es un paciente cianótico, con tendencia a sobrepeso, con mucha dificultad para oxigenarse y para su desplazamiento y realizar la actividad. No es gratuito entonces que semiológicamente en algunos libros le llaman al paciente con enfisema el soplador rosado, y al paciente bronquítico crónico el
hombre cianótico. Recuerden que la cianosis en el paciente con bronquitis crónica se eh, manifiesta de diferentes maneras: cianosis peribucal, cianosis facial, cianosis distal alrededor de las uñas, y en realidad uno ve la piel con ese tono violáceo. Entonces, es importante que se caractericen esas. El problema de dónde radica, que el paciente con EPOC no tiene mayor dificultad para que el aire ingrese. Lo que pasa es que el aire entra y no tiene a dónde hacer intercambio gaseoso. Entonces, el paciente tiende a sentir una sensación inminente de asfixia y hace episodios de taquipnea y polimnea. Ingresa más aire a su vía aérea y por eso es que el paciente consume mucha energía y se consume. El paciente con bronquitis crónica lo que tiene es definitivamente una obstrucción al paso del aire. Entonces, el aire no le llega, ¿sí? Entonces, no tiene como intercambio gaseoso, entonces el paciente vive cianótico. Recuerden que ambos pacientes tienen un porcentaje importante de atrapamiento de aire, mucho más notable en el paciente crónico que en el enfisema. Otra particularidad a tener en cuenta es que en muchos pacientes con bronquitis crónica, ya después de muchos años de enfermedad y en etapas finales, evoluciona a un paciente de tipo enfisema. Entonces, si la bronquitis crónica se convierte en un enfisema. Pregunta de examen clásica, repetida año tras año y que ustedes deben llevarla eh, garantizada como buena para, para ganar un punto fácil. Se refiere al enfisema congénito. El enfisema congénito ocurre en menores de edad, los cuales aparecen episodios de enfisema. Estos pacientes obviamente la enfermedad se manifiesta a temprana edad, pero las complicaciones se vienen ya en la vida adulta temprana o al final de la adolescencia. El enfisema congénito es producido por deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, es un dato para tenerlo en cuenta porque es de mucho valor. Muy bien. El enfisema tiene diferentes patrones de distribución anatómica, ¿sí? Ustedes ven aquí, es el típico patrón de distribución anatómica del árbol alveolar normal. Cuando ustedes tienen un enfisema, pueden tener un patrón de distribución centrilobular, en la cual todos los lóbulos alveolares de la porción central del alvéolo terminan dilatados y sin los septos típicos de intercambio gaseoso. Entonces es el que llamado enfisema centroacinar. Por otra parte, si la lesión enfisematosa afecta o compromete la totalidad del acino, como en este caso, se le llama enfisema panacinar o panlobular. Entonces, ténganlo en cuenta, son diferentes patrones de presentación. Quizás no vean una gráfica de estas, pero ustedes sí pueden encontrar preguntas respecto al enfisema en las cuales se referencia a una lesión enfisematosa que compromete la totalidad del alvéolo, en este caso el grupo alveolar, en este caso un enfisema panacinar, o la porción central, un enfisema centroacinar. Cuando uno analiza un enfisema, entonces macroscópicamente sobre el cadáver se ve una serie de formaciones redondeadas, ligeramente cavitadas, que se conocen con el nombre de bulas enfisematosas. Entonces, ténganlo pues bastante presente. Muy bien. Ahora, es una enfermedad terminal, como les dije hace un momento, y suele aparecer en personas ya muy mayores con antecedente de consumo importante de cigarrillo y una bronquitis. La bronquitis crónica, por su parte, es una enfermedad asociada a exposición intensa a factores contaminantes, polución ambiental o a consumo de cigarrillo, ¿sí? De manera crónica. La bronquitis crónica es una enfermedad que se caracteriza desde el punto de vista sintomático por presencia de tos crónica y que en etapas finales progresa a un enfisema. En la bronquitis crónica, básicamente, lo que hay es una hipersecreción mucoide con aumento del número de las células caliciformes acompañado de inflamación crónica. Eso se traduce en que la vía aérea
permanece pseudo obstruida por la cantidad de moco que se produce y se secreta hacia la vía aérea, y la inflamación crónica que está por fuera de la trama bronquial produce cambios reparativos a largo plazo. Esos pacientes con bronquitis crónica tienen que toser para poder eliminar eficientemente las grandes cantidades de moco que ellos producen. Clínicamente, ¿cómo definimos una bronquitis crónica? Hay muchas definiciones de la enfermedad, pero quizás la más aceptada es la llamada regla del 2. La regla del 2 consiste en 2 episodios de tos productiva, ojo, tos productiva, tiene que ser tos con secreción de flema abundante, 2 episodios de tos productiva de al menos 2 meses de duración, 2 veces al año, en un lapso de 2 años. Entonces, la regla del 2 es la forma clásica de definir una bronquitis crónica. Hay muchos criterios, pero ese quizás es el más fácil de definir una bronquitis crónica. La bronquitis crónica, entonces, de esos momentos de enfermedad progresiva, que tiene ya, el enfisema ya en etapas avanzadas. Bien. El asma es una EPOC que es semejante a la bronquitis crónica en muchos aspectos. Sin embargo, sobre todo el principal, es una enfermedad de carácter obstructivo al paso de la vía aérea y produce un signo llamado sibilancias. Las sibilancias son un signo de broncoespasmo, ¿sí? Entonces, la sibilancia se produce cuando el aire pasa de manera forzada por áreas donde la vía aérea está estrecha, está estenótica, a consecuencia de un broncoespasmo, y produce ese clásico sonido de silbido asociado a este hallazgo semiológico. No obstante, la bronquitis crónica no está relacionada directamente al consumo de cigarrillo. Más bien tiene un componente alérgico importante, ¿sí? Y ese componente alérgico está mediado por la presencia de eosinófilos. La mayor parte de los casos de asma aparecen en la infancia. Y cuando uno habla de asma, esta puede ser de 2 tipos, o se clasifica como en 2 tipos, atópica o no atópica. La variedad atópica tiene un fondo alérgico claro, mientras que la variedad no atópica se asocia a infecciones. El cuadro de asma no atópica es el cuadro típico asmatiforme que ocurre después de un proceso infeccioso, sobre todo un proceso viral, en el cual el paciente persiste con dificultad respiratoria leve y tos seca o a veces productiva durante días o a veces semanas. Bien, en el asma ustedes van a encontrar una serie de hallazgos histológicos muy característicos, ¿sí? Entonces es posible que ustedes les pongan acompañando un cuadro clínico una serie de fotografías de una vía aérea en un paciente asmático y ustedes van a tener que identificar alguna situación relacionada a esa imagen. ¿Sí? En cuanto a histología típica del asma, ustedes van a encontrar hipersecreción mucoide y dependiendo de la cantidad de moco secretado, presencia de tapones de moco en el lumen de los bronquios, van a encontrar linfocitos y eosinófilos, van a encontrar un estrechamiento del lumen bronquial y van a encontrar además en casos avanzados hipertrofia del músculo liso. En una biopsia respiratoria de un paciente asmático joven es difícil que ustedes encuentren hipertrofia del músculo liso, pero en un paciente mayor o de avanzada que haya sido asmático, sí es posible encontrar hipertrofia del músculo liso, sobre todo esos pacientes que son sumamente alérgicos y que desarrollan ataques asmáticos con facilidad. Esa hipertrofia del músculo liso no solamente eh, complica la situación, haciendo que los cuadros ocurran con mayor facilidad, sino que también los hace más reactivos, más refractarios, perdón, al tratamiento. Entonces, la hipertrofia musculoso complica a largo plazo el cuadro asmatiforme. Esta es la típica imagen de un paciente que fallece en ataque asmático. Entonces, se van a encontrar estrechamiento del lumen bronquial, hiperproducción de moco con aumento de caliciformes, hipertrofia del músculo liso, ¿sí? Y finalmente un componente inflamatorio compuesto por linfocitos y eosinófilos importante alrededor del bronquio. Esta es la clásica imagen que ustedes pueden presentarles en un examen
respecto a un paciente con ataque asmático, ustedes pueden aprender a identificar algunos de los cuatro hallazgos: estenosis de la vía o estrechamiento de la vía aérea, hipersecreción mucoide, hipertrofia músculo liso, o como inflamatorio linfo eosinofílico, o pueden preguntarles qué se parece. Ojo que cuando una persona fallece por un cuadro asmático, uno puede encontrar hallazgos de laboratorio que los pueden orientar. Uno puede encontrar cristales de Charcot-Leyden descritos en el hemograma, o puede encontrarlos en un tapón de moco al estudiarlo. Y también en el tapón de moco uno puede encontrar, o sea, el moco que uno saque de la vía aérea en la autopsia, uno puede encontrar unas estructuras llamadas espirales de Kurzmann, ¿sí? Los cuales característicamente se observan en lesiones asmatiformes en tapones de moco. Bien. Las neumoconiosis son frecuentes, ¿sí? Y ustedes van a encontrar referencia a algunas muy típicas, entre ellas la asbestosis. ¿Por qué la asbestosis? Porque las alteraciones relacionadas al asbesto siguen siendo frecuentes en los Estados Unidos, a pesar de que hoy día hay muchos medios para eliminar este material. Sin embargo, ya continúa habiendo una industria automotriz importante, una industria espacial bastante notable, que lleva al desarrollo de depósito y exposición al asbesto. Entonces, tengan pues bastante presente esa situación. Cuando ustedes piensen en asbesto, piensen en dos cosas. Primero, la asbestosis es el depósito eh, a nivel de pulmonar de fibras del asbesto. Y la fibra del asbesto, o el cuerpo del asbesto, recibe un nombre clásico, se llama el cuerpo ferruginoso. El cuerpo ferruginoso tiene una particularidad en su forma. Las puntas son anchas, ligeramente redondeadas, y están unidas por un pequeño tallo en la parte media muy delgado, dándole un aspecto semejante a un palillo de tambor. Entonces, esta lesioncita que ustedes pueden ver en el examen se ve un cuerpo ferruginoso. No se les haga raro que en el examen vean una foto de algo parecido a esto, les pongan un cuerpo ferruginoso y el diagnóstico sea una asbestosis. Recuerden también que la asbestosis produce respiratoria crónica y a largo plazo puede llegar al desarrollo, pues, insuficiencia respiratoria crónica por fibrosis pulmonar. Y la fibrosis pulmonar es muy notable en esta enfermedad, y a largo plazo es posible que aparezca una neoplasia bastante agresiva, conocido con el nombre de mesotelio. Asbestosis es algo importante. Recuerden también que Estados Unidos continúa siendo, por los cánceres del Step 1, por ejemplo, un país con grandes extensiones rurales, sobre todo en la parte central del país, con grandes extensiones dedicadas al cultivo del ganado y de aves. Entonces ustedes van a encontrar caracterizaciones de enfermedad de los llamados pulmones del granjero, ¿sí? Los pulmones del granjero no son más que unas alteraciones fibróticas del pulmón muy parecidas desde el punto de vista clínico a lo que conocemos con el nombre de la neumoconiosis, ¿sí? Que ocurre en los mineros por estas zonas, y básicamente se deben a inhalación de micropartículas muy pequeñas, sobre todo esporas de Actinomyces thermophilico, una eh, espora que crece en el heno. Entonces, los granjeros que trabajan en, en ciertas granjas, en ciertas áreas rurales, están expuestos a este tipo de enfermedades. Entonces, el caso es muy clásico, como en el examen. Se trata de un individuo de tantos años que trabaja en una granja, que súbitamente sufrió un cuadro por dificultad respiratoria. Muestra una radiografía en la que se observa eh, determinados patrones, fibrosis, gran congestión vascular, y que eh, asiste a consulta con una insuficiencia respiratoria marcada. Entonces, el diagnóstico más probable es, pues, pulmón de granjero. Entonces, recuerde que existen también variedades de pulmón de granjero. Por ejemplo, existe el pulmón del cuidador de aves, ¿sí? Individuos que trabajan cuidando aves y tienen la particularidad que en su trabajo con aves inhalan micropartículas producto del resecamiento
de la materia fecal de las aves. Entonces, esas micropartículas pueden producir un cuadro de neumonitis por hipersensibilidad o pueden llevar a fibrosis pulmonar parecido a lo que hace el heno o a lo que hace una neumoconiosis. También recuerden que existe el llamado pulmón del criador de palomas, el cual es muy importante en los Estados Unidos porque allá suele hacerse eso, ¿sí? Y existe una variedad especial del pulmón del criador de palomas en el cual hay una asociación intrínseca de infección por histoplasma capsulato. Entonces, la histoplasmosis es prevalente en esos casos. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de enfermedades ocupacionales respiratorias porque pueden ser sujeto de examen. No es una industria muy frecuente en los Estados Unidos, ¿sí? Pero ustedes pueden quizás encontrar una pregunta que haga referencia a trabajadores en un sugar mill, en un molino de azúcar, un ingenio en términos propios latinos. Entonces, esas personas que trabajan en ingenio de azúcar, que desarrollan un cuadro respiratorio, generalmente tienen una enfermedad llamada vagasosis, ¿sí? Eh, La vagasosis es producida por un hongo de género Saccharomyces que se encuentra en la caña de azúcar, Saccharomyces saccharidae. Y las esporas de ese alimento tienden a producir una enfermedad parecida a una neumoconiosis. Ojo con este dato. También pacientes que trabajan en industria del papel pueden tener riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedad, sobre todo si el papel de esa fábrica lo hacen a partir de bagazo de caña de azúcar. Bien. Ahora, respecto a neumonía, la cual evidentemente debe ser una causa frecuente de pregunta en el examen. La neumonía es el proceso infeccioso por excelencia de los pulmones, ¿sí? Los pulmones con neumonía básicamente experimentan una infiltración bacteriana con consolidación de un lóbulo pulmonar, endurecimiento del mismo, desarrollo de un proceso infeccioso con destrucción en varias partes del mismo y posiblemente la muerte. Es uno de los principales mecanismos de muerte del ser humano, ¿sí? La neumonía produce muchísimas muertes. Cuando hablamos de neumonías, desde el punto de vista de clasificación, y quizás aquí es donde radican la mayor parte de las preguntas acerca de neumonía, existen dos categorías ampliamente definidas. Una es la neumonía adquirida en comunidad y otra es la neumonía adquirida en el ambiente hospitalario, que hay llamadas neumonías nosocomiales. Entonces no se olviden, hay dos tipos de clasificación, adquirida en comunidad y nosocomial. Las neumonías nosocomiales a su vez tienen subclasificaciones, ¿sí? Neumonías asociadas al trabajo médico, por ejemplo, pacientes que le hacen diálisis, neumonías asociadas al ventilador y neumonías nosocomiales del personal de la salud, ¿sí? Y corresponde, porque médicos y enfermeras que trabajan en un centro médico y les dan neumonía con gérmenes del centro médico. Quizás, y para tener en cuenta, en los hechos relativamente recientes de la pandemia del SARS-CoV-2 y tantas muertes asociadas a la neumonía por ventilador, esperen algún tipo de pregunta relacionada a esta modalidad. Por lo tanto, es importante revisar un poco de literatura en medicina interna referente a esto para tener la posibilidad de responder esas preguntas. Recuerden que las complicaciones mayores de la neumonía son la formación de un empiema o un derrame pleural purulento, secundaria neumonía, para la formación de un absceso pulmonar. La neumonía lobar es el patrón clásico de neumonía por excelencia, ¿sí? Entonces, la neumonía lobar es la presentación típica de un proceso infeccioso neumónico y recuerden que el germen por excelencia que causa la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, también conocido como el neumococo. Es la mayor parte de los casos de neumonía en adultos producido por Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, tengan en cuenta algo. En niños, sobre todo en niños de 2 años, y también en adultos con EPOC, la neumonía por hemófilos influenza es la más frecuente. Entonces, pero ustedes encuentren una descripción de un niño con un cuadro respiratorio consistente en neumonía
otitis, faringitis, meningitis, celulitis u osteomielitis, y la descripción indica que tiene menos de 2 años, seguramente la referencia de examen es a un Haemophilus influenza. Por lo tanto, uno puede decir con toda seguridad que toda neumonía en un menor de 2 años es por Haemophilus influenza hasta probar lo contrario. No vayan a olvidarse de eso. Usted puede ver la descripción de un niño que tiene, por ejemplo, una celulitis periorbitaria, ¿sí? Luego desarrolla una neumonía y que tiene año y medio. La respuesta, si es un germen, es Haemophilus influenza. Las neumonías atípicas, estoy casi seguro que va a ser sujeto de preguntas del Esteban durante los próximos años. ¿Por qué razón? Porque las neumonías atípicas se asocian a dos tipos de gérmenes. Uno, el clásico, Mycoplasma pneumoniae, que el Mycoplasma es un tipo de germen cuya clasificación taxonómica aún no ha podido ser aclarada, pues tiene un poco de varios. Y la otra es porque la infección por SARS-CoV-2 produce neumonía atípica, así como lo produce la neumonía por influenza. En general, las neumonías virales producen neumonías atípicas. ¿Cuál es la gran particularidad de las neumonías atípicas? Las neumonías atípicas poseen un cuadro, en primer lugar, autolimitado, y en segundo lugar, con una clínica básicamente restringida a una sensación de disnea. La disnea se produce porque los septos alveolares sufren un engrosamiento, los capilares se dilatan y hay extravasación de sangre hacia los eh, espacios alveolares, haciendo que se produzca edema, ¿sí? Entonces el paciente experimenta una sensación de disnea, pero no hay unos hallazgos característicos típicos de neumonía en el hemograma, ni tampoco en la clínica del paciente. Donde sí hay hallazgos muy marcados en las neumonías atípicas son en las radiologías, tanto que algunos autores afirman que en la neumonía típica la enfermedad es más radiológica que clínica. Entonces son datos a tener muy presentes y en cuenta, ¿sí? Neumonía atípica, recuerden, son casos autolimitados, algunas de mortalidad, por supuesto que sí, pero generalmente cursan con o tienen un curso benigno. Ojo, en el caso del SARS-CoV-2, la infección pulmonar inicial por virus no era la realmente letal. Lo que se conoce como un cuadro letal es toda la cascada de trastornos metabólicos asociados a la presencia del virus de la neumonía viral inicial, lo que complica al paciente y termina llevándolo al deceso o a las complicaciones que presenta en el curso de la enfermedad. En cuanto a gérmenes, tengan en cuenta que muchas veces los gérmenes nosocomiales y adquiridos en comunidad son los mismos, con una diferencia significativa. Los gérmenes adquiridos en comunidad son gérmenes eh, relativamente resistentes a antibióticos que no dan mayor problema para su tratamiento. Sin embargo, los gérmenes nosocomiales, así sean los mismos gérmenes, son gérmenes multiresistentes debido a que han sido politratados en el ambiente hospitalario y aparte de eso han estado sujetos a el uso de múltiples antibióticos. Tengan en cuenta que muchas neumonías nosocomiales son adquiridas a partir de instrumental médico. Entonces, la presencia de la bacteria multitratada hace que ya vaya teniendo cierta fortaleza de antibióticos convencionales y se requiere el uso de antibióticos cada vez de mayor espectro, ¿sí? Y a dosis más altas. Entre los gérmenes nosocomiales típicos está la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella E. coli, no Escherichia sino Enterobacter coli, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Ustedes ya saben, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza son gérmenes adquiridos en comunidad, pero cuando están en el ambiente hospitalario tienen la particularidad de ser multiresistentes. La Klebsiella también puede verse en casos de neumonía adquirida en comunidad, ¿sí? Y cuando ocurre, básicamente afecta a pacientes alcohólicos. Ya infecciones por Pseudomonas o por E. coli son 100% típicas de infección y nosocomial y rara vez las encontramos en
ambiente hospitalario, en ambiente adquirido en comunidad. Mm, existen incontables factores de riesgo para una neumonía nosocomial, la edad, enfermedades de base, inmunosupresión, obesidad, desnutrición, antecedentes de uso de drogas, de alcohol, haber sido fumador, tener factores relacionados al tratamiento como la nutrición parenteral, una cirugía reciente, una exposición reciente a antibióticos, una hospitalización prolongada, una enfermedad crónica, eh, hemodiálisis, ¿sí? Ser anciano en un ancianato, por ejemplo, predispone a neumonía nosocomial. Entonces, hay factores importantes relacionados a esto. Cuando hablamos entonces de neumonías adquiridas en comunidad, hablemos de las más típicas. Recuerden, primera, menores de 2 años, enófilos influenza. Neumonía clásica, a cualquier edad, cualquier individuo de edad media, hasta los 55, 60 años, adolescente, con la neumonía típica, que el germen típico es el estreptococo neumonía, el neumococo, neumonía neumocóxica, el que es la llamada neumonía lobar. Esa es la gran característica. El neumococo, recuerden, es un gran positivo. Bien, en pacientes alcohólicos adquiridos en comunidad, la neumonía típica es la neumonía por Klebsiella aerobacter. Entonces, el caso, ¿no? Individuo, alcohólico, ingesta pesada, consistente, más o menos media botella de cualquier licor que les pongan ahí, diariamente. Desarrolla un cuadro respiratorio, con fiebre, fiebre respiratoria, tiraje intercostales, etcétera, etcétera. Diagnóstico, no lo vayan a dudar, Klebsiella aerobacter. La Klebsiella aerobacter siempre se refiere referencia a neumonía en alcohólicos. Un dato particular importante, porque ustedes pueden encontrar que en los distractores no le coloquen neumonía por Klebsiella, sino que le coloquen la neumonía de Friedlander, ¿sí? La neumonía de Friedlander es típica neumonía por Klebsiella, mejor dicho, ese es el epónimo de la neumonía por Klebsiella aerobacter. Entonces, apréndanse su nombrecito porque a la fija pueden verlo en el examen. Y el neumococo, perdón, la neumonía por estafilococo tiene una particularidad, ¿sí? Produce empiema, la manera de que se ve un derrame pleural purulento es por estafilococo. Y además, recuerden que el estafilococo es un oportunista. Entonces, él aprovecha aquellos momentos en que hay cierta afectación inmunológica para infectar. Entonces, digamos, paciente inmunosuprimido, alta posibilidad que la neumonía se lo. Paciente en el curso de una neumonía que se está recuperando y le da neumonía otra vez, estafilococo. Y la más típica, después de una neumonía viral, ¿sí? Sobre infección por estafilococo, produce una neumonía estafilocócica. Muchos pacientes inicialmente que presentaron durante la pandemia cuadro de eh, neumonía por SARS-CoV-2, luego se complicaron después de una relativa aparente buena respuesta a la enfermedad por una neumonía por estafilococo aureus. Esta neumonía por estafilococo produce un cambio característico y es la formación de empiemas o derrames pleurales purulentos. Ahora, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que sigue siendo prevalente, pero que se caracteriza por afectar dos grupos poblacionales muy bien definidos en los países desarrollados. Primero, inmunosuprimidos y segundo, pacientes con desnutrición. De resto, es raro encontrar una TBC en la población general, a diferencia de los países en vías de desarrollo. Cuando ustedes eh, piensan en tuberculosis, entonces piensen que es una enfermedad que requiere dos cosas. ¿Sí? Que el huésped infectado tenga la producción de una tos vigorosa, la generación de una tos vigorosa, que genere pequeñas partículas de salida que contienen el bacilo de tuberculosis. Y segundo, que esas partículas permanezcan en el aire suficiente tiempo como para que ellas se deshidraten, quede la partícula libre en el aire y luego sean inhaladas por un nuevo huésped. ¿Sí?
Generalmente, eh, la infestación de una persona a otra en el ambiente tuberculoso no ocurre en espacios abiertos, ya que la radiación ultravioleta tiende a degradar al bacilo de tuberculosis, ¿sí? O esta se dispersa pues en el aire. Entonces se requiere un espacio cerrado y en ese cerrado el bacilo sí puede permanecer durante horas. Una vez se inhalan las partículas, viene una fase de implantación que por lo general ocurre en los pulmones y de ahí drena a los ganglios linfáticos biliares, ¿sí? De los cilios de la vía aérea. Y luego entonces viene un proceso de desarrollo y crecimiento a grandes rasgos que termina en la formación de focos tuberculosis bien consolidados que ocasionan todo el paciente. En esa tos productiva del paciente van los llamados bacilos de Koch que el propio paciente está produciendo. Esos se incorporan al esputo y el esputo de la persona con frecuencia es ingerido nuevamente. Y ese esputo que es ingerido va a la vía intestinal y generalmente en el tercio distal del ciego, ¿sí? Lo del bacilo de Koch es reabsorbido, pasa a la vía sanguínea o linfática y de ahí ocurre la diseminación a múltiples órganos y estructuras anatómicas, frecuentemente riñón, ureter, vejiga, anexos uterinos, cerebro, meninges, hígado, vaso, peritoneo, genitales, sobre todo masculino en la región epidimaria, huesos. Entonces, en el hueso, por ejemplo, cuando se siente un nido tuberculoso, se le llama la enfermedad o mal de Pot, ¿sí? Sobre todo en la región lumbar, L3, L4, a veces L2, L4. En la región sacra también puede ocurrir en músculos como el psoas, ¿sí? Entonces, viene ya cuando ocurre esto que hemos descrito, la llamada tuberculosis diseminada. Recuerden que una tuberculosis incluye la formación de los llamados granulomas. ¿Qué es un granuloma tuberculoso? Bueno, es una agrupación de células en las que ustedes van a encontrar en la parte externa una empalizada, ¿sí? De células crónicas, linfocitos, son histiocytos, en cuyo interior hay necrosis caseosa e interpuestas la presencia de unas células gigantes multinucleadas típicas del granuloma tuberculoso, conocidas con el nombre de células tipo Langhans. Entonces, las células Langhans es la gran característica de el granuloma tuberculoso. Respecto a cáncer de pulmón, bueno, tengan en cuenta algunas cosas. La primera de ellas, eh, la mayor parte de los tumores de pulmón son carcinomas. 90% son de tipo epitelial, carcinomas. ¿Eso qué quiere decir? Que si un 10% corresponde a tumores de otra estirpe, sarcomatosos o linfomas, ¿sí? Entonces, la mayor parte son carcinomas. Son tumores de alta mortalidad, han sido y siguen siendo la primera causa de muerte en los Estados Unidos. La supervivencia a 15 años oscila entre el 5 y el 10% y son tumores que tienen una estrecha relación al consumo de cigarrillo. Cuando ustedes piensan en el cáncer de pulmón, tienen que tener en cuenta que existe una historia natural de la enfermedad muy fuerte, en la cual hay una injuria crónica por consumo de cigarrillo y genera una inflamación crónica repetitiva que comienza a inducir cambios reparativos del epitelio, una reprogramación de las células progenitoras de las células del epitelio de la vía aérea, ¿sí? Y dando una metaplasia en el cual se reemplazan células cilíndricas, ciliadas de epitelio por células escamosas estratificadas. Luego, si el estímulo persiste, se comienza a desarrollar una EPOC y persistiendo el estímulo en presencia de la EPOC, pasamos ya de una metaplasia a una displasia, la cual obra como si fuera la cuota inicial de un cáncer. Se nos inicia la función de una lesión neoplásica maligna, inicialmente localizada in situ, y luego, después de romper la basal, una lesión de tipo invasora. El cáncer de pulmón, básicamente, usted lo van a encontrar siempre localizado alrededor, en las adyacencias, a bronquios grandes, ¿sí? Y suelen ser unas masas sólidas, a veces únicas o a veces múltiples, de gran tamaño,
¿sí? 4, 5, 6 centímetros. Como la lesión suele crecer cerca a los bronquios, no solamente compromete el parénquima pulmonar, sino que también se extiende hacia el interior de los bronquios, lo cual permite que muchas veces, haciendo una inspección por medio de broncoscopia, uno pueda observar el tumor invadiendo la vía aérea, tomar biopsia y hacer un diagnóstico temprano sin necesidad de abrir el pulmón, por ejemplo. Aquí hemos ilustrado una biopsia broncoscópica de un paciente con cáncer pulmonar. También tengan en cuenta que por la localización del tumor pueden aparecer algunos signos particulares. Por ejemplo, este es un sujeto clásico de examen llamado síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast ocurre cuando un tumor pulmonar se localiza en el ápex pulmonar del lado derecho. Y por su patrón de crecimiento compromete e involucra el nervio vago, el tronco simpático del nervio vago principalmente, el plexo braquial, vasos subclavios y el nervio laríngeo recurrente. Y puede llevar a la producción de un síndrome de Horner, ¿sí? Con párpado caído como signo más prominente, más dolor, parestesias y parálisis de brazo y mano. En algunas ocasiones, que le compromiso el nervio laríngeo recurrente, también se produce un cuadro de ronquera, disfonía o incluso afonía. ¿Sí? Entonces, ante un paciente con la aparición súbita o progresiva en corto tiempo de un cuadro semejante a esto y la descripción de una masa en la región apical pulmonar del lado derecho, piensen que le están haciendo referencia a un síndrome de Pancoast. Ahora, en cuanto a tumores de pulmón, eso se clasifica de dos maneras: células grandes y células pequeñas. El de células grandes puede ser de dos tipos, ¿sí? Carcinomas escamosos y adenocarcinomas. Los de células pequeñas tienen otras clasificaciones, pero la más importante y la que vale la pena recordar es el tipo de carcinoma conocido como carcinoma de células en avena. El carcinoma de células en avena consiste en un carcinoma de células pequeñas cuya principal característica, aparte de la forma semejante a una célula, a una hojuela de avena, es que son tumores de origen neuroendocrino, son tumores que se originan en las células neuroendocrinas que tiene normalmente el pulmón. Y entonces esos tumores tienen la capacidad de producir hormonas. Los efectos hormonales asociados al cáncer de pulmón de células en avena, que es una variedad de carcinomas de células pequeñas, están relacionados a la producción ectópica de hormona corticotrófica ACTH, quizás es el más común e importante de ellos, y también puede haber asociados a producción de hormona antidiurética y hormona paratiroidea. El cuadro clínico de cada uno es muy característico. Pero ustedes observen que el tumor pulmonar es asociado a producción ectópica dentro del tumor. A ACTH, ustedes van a encontrar un paciente con las características descritas como típicas de un síndrome de Cushing. ¿Sí? Un paciente ganancia de peso, enrojecido, joroba de búfalo, ¿sí? Etcétera. Si ustedes les describen en el examen que el paciente tiene un cuadro consistente básicamente en un trastorno en la osmolaridad urinaria, ¿sí? Y presenta un cuadro de irritabilidad, confusión, convulsiones, todo eso lo pueden asociar a una hiponatremia y entonces pueden pensar que el paciente tiene un trastorno a nivel de la ADH. O si ustedes describen un paciente con hipercalcemia, letargia, poliuria, polidipsia, constipación, dolor abdominal y hasta un coma, piensen que el cuadro típico se relaciona a una producción ectópica dentro del tumor maligno de células pequeñas, de este caso células en avena, de paratormona. Sin embargo, la clásica presentación de examen, por ser la variedad más común, ¿sí? Es el relacionado a CTH. Tengan algo en cuenta siempre respecto al examen. Este no es un examen que busca partir gente, ¿sí? No es un examen hecho para que la gente lo pierda. Es un examen difícil hecho para evaluar y los conocimientos de aquella persona que obtenga la certificación para trabajar dentro de
ese país tenga el conocimiento básico para reconocer los cuadros clínicos por lo menos más comunes, siendo el más común la producción ectópica ACTH por el carcinoma de las pequeñas, el carcinoma de la vena del pulmón, pues lo que se espera es que por lo menos el que presente el examen conozca este cuadro. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque esto es típico sujeto de examen del Step 1. Bien, ahora, el pulmón es buen generador de metástasis. ¿Sí? Las canciones de pulmón se pueden metastasizar a muchos sitios. ¿Sí? El principal sitio de metástasis del pulmón es el propio pulmón. ¿Sí? También lo hacen a cerebro, también lo hacen a hígado. Pero a su vez, el pulmón es un gran receptor de tumores epiteliales. En primer lugar, todos los sarcomas tienen como primer sitio de metástasis el pulmón. Entonces, ustedes digan, sarcoma que hace metástasis, de una vez sepan que primera medida va a pulmón. Ahora, ¿qué otros tumores hacen metástasis a pulmón? Glándula salival, tiroides, mama, riñón, colon, cualquier tumor relacionado con el tracto genital femenino, vejiga y próstata, todos pueden producir metástasis a nivel pulmonar.